cuando el poder regresa al altar. Y quiero comentarles entonces algo que ustedes como predicadores conocen muchísimo, que buena parte de la historia bíblica se compone de grandes diferencias o contrastes entre hombres que protagonizaron grandes movimientos de la gloria de Dios y a través de sus ministerios, que fueron canales a través de los cuales Dios se manifestó y trajo bendición al pueblo. Pero contrasta con otros que más bien obstaculizaron el mover de Dios en el pueblo, obstaculizaron el crecimiento o el desarrollo de la fe en los hijos de Dios, en ese caso en el pueblo de Israel, porque se enfocaron en la religión tradicional y sus vidas y su relación con Dios fue liviana, fue mediocre, no permitieron que Dios afectara sus vidas con su presencia, y por eso la vida cristiana de sus personas o la gente que lideraban también tenía la misma situación. Muchos de ellos se mantuvieron en el ministerio por seguridad alimentaria, es decir, muchos sacerdotes o familias sacerdotales, familias de la tribu de Leví, se mantuvieron en el ministerio más por alimento, más por tener que comer y por una herencia ancestral, porque sus padres, sus abuelos eran sacerdotes, eran ministros, entonces ellos también lo fueron. Pero vamos a encontrar a muchas personas de ellos, o muchos hombres del Antiguo Testamento, que no lograron instaurar la fe y el amor a la palabra de Dios en sus seguidores. Pienso que hoy nos reunimos acá también muchas personas que somos representantes de altares. Algunos donde rebosa la presencia de Dios, algunos altares donde la gloria de Dios es evidente, y es evidente justamente por los frutos que se ven en sus iglesias, en sus congregaciones, por sus liderazgos, por la sanidad intrafamiliar que hay a nivel de la familia pastoral, pero también a nivel de los diferentes líderes y de la iglesia en general. Entonces eso va a reflejar de alguna manera el fluir de la presencia de Dios a través de esos ministerios. Entonces, con mucho respeto a todos los ministerios o altares, porque estamos hablando hoy de altar, entonces a los altares aquí representados por lo que ustedes o por lo que cada uno de nosotros hacemos. Pero a la vez también vamos a encontrar otros altares representados acá donde escasea la presencia de Dios, donde el poder de Dios en esos altares está ausente, no sabemos cuánto tiempo, pero también lo podemos leer, digamos, por sus estadísticas. Ahora, no conozco las estadísticas puntuales de cada iglesia, aparte de la que estamos dirigiendo nosotros actualmente, pero es lo que pienso, y tal vez esté equivocado, ojalá esté equivocado, que con respecto a que hay hay altares donde la presencia de Dios no es lo constante, no es lo que más se ve o lo más relevante en esos altares. Hoy vamos entonces a mirar tres aspectos relevantes con respecto al tema cuando el poder regresa al altar. El primero de ellos tiene que ver con que se redirecciona el ministerio. Cuando el poder de Dios regresa al altar, los ministerios se redireccionan. Es lo primero que vamos a ver. Y el capítulo 37, los primeros 3 versículos, pero vamos a ir mirando uno a uno, nos va a decir lo siguiente. Dice que, porque acá nos dicen que lo leamos en lenguaje actual, entonces bien, dice: el poder de Dios vino sobre mí y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Es lo que dice el primer texto. Entonces, dice que, pues acá, lo que intento compartirles a través de este sencillo bosquejo, es que cuando el poder de Dios llega o regresa al altar, regresa es porque alguna vez estuvo ahí y se fue. Es interesante notar que algunas iglesias, algunas sedes han contado en épocas anteriores con ministros donde el poder fluía, la gloria de Dios fluía, se veían milagros, la gente venía para ver qué pasaba en la iglesia.
y luego por situaciones del destino llegaron otras personas, otros pastores, ministros, que no tuvieron en cuenta, digamos, ese enfoque, y poco a poco comenzó a volverse una liturgia más religiosa que espiritual, o del mover del Espíritu Santo. Entonces por eso hablamos de regresar, de cuando el poder de Dios regresa al altar. Y dice que el poder de Dios vino sobre Ezequiel. Y el poder de Dios vino sobre Ezequiel en un tiempo bien especial, porque estamos hablando del tiempo del exilio, y anoche el pastor Carlos nos hablaba con mucha amplitud, con un lujo de detalles con respecto al cuándo estuvieron en Babilonia, por qué, y bueno, todo ello. Entonces aquí el protagonista humano de esta situación es el profeta Ezequiel. Pero antes de ser el profeta Ezequiel, es el sacerdote Ezequiel. Es hijo de levitas, es un levita que está preparándose para oficiar también en el templo en Jerusalén. Va a llegar el momento cuando va a comenzar a oficiar en el templo, pero finalmente no llega el momento. Y no llega el momento porque sus antepasados o sus padres mismos no generaron esos espacios para que él pudiera posicionarse como sacerdote, porque 5 años antes de cumplir la edad para comenzar a ejercer, su pueblo fue deportado a Babilonia. Es lo que veíamos anoche. Por eso en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, Ezequiel nos va a hacer referencia al año 30. El año 30 es cuando él cumple 30 años de edad. No es el año 30 de Israel ni de la deportación, es cuando cumple 30 años de edad. Cuando cumple 30 años de edad, tienen 5 años ya en el exilio. Así que no puede posicionarse, porque Nabucodonosor, las primeras cruzadas que hizo por Jerusalén, se lleva a Daniel, a la nobleza o a toda la nobleza, y también con ellos a Ezequiel. Esto ocurre aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Así que Ezequiel no tiene cómo posicionarse como sacerdote, porque ahora ya no existe templo. Pues en las segundas o en las nuevas oportunidades que pasa Nabucodonosor por Jerusalén, entonces destruye el templo y lo que hay allí que tiene que ver con la parte religiosa. Gracias, pastora. Pero Dios le habla a Ezequiel justamente en esa época, y hay varias preguntas, mínimo 2 preguntas que quiero formular acá, y es ¿por qué le habla en ese tiempo y no antes? O sea, Dios puede hablarle a Ezequiel cuando están todavía antes del exilio, o sea, 5 años, cuando tiene 25 años, tiene 24 años, pero ya es un levita, ya está preparándose para ejercer el ministerio. Pero creo que Dios no le habla, o es una de las razones por las que posiblemente Dios no le habla a Ezequiel antes, es porque el altar al que Ezequiel está acostumbrado es un altar frío, un altar indiferente, lejos de la presencia de Dios, un altar religioso donde las liturgias son tan conocidas por la gente y no provocan un mover, un despertar del Espíritu Santo en las personas, ni que Dios se mueva, ni que Dios hable. O sea, es repetir las mismas cosas, es leer la Biblia y enseñarla, sí, enseñarla, pero donde de alguna manera la Biblia se convierte en letra en las personas y no en espíritu, como dijo Jesús. Así que entonces es una de las razones por las cuales creo Dios le habla a Ezequiel en Babilonia, pero no le habla en Israel. Pero otra de las razones es porque a un profeta y no a un sacerdote. ¿Por qué no le habla cuando está, digamos, con el enfoque sacerdotal? Y sí, cuando está ahora con un nuevo enfoque, y por eso estamos hablando de redireccionar el ministerio. Cuando el poder llega al altar, se redirecciona el ministerio, porque el sacerdote es la persona encargada de enseñar la ley al pueblo, pero también de orar, de interceder a Dios por el pueblo. Pero el profeta es la persona que recibe la revelación de Dios y se la entrega al pueblo. Así que el ministerio anterior que desarrollaron, o el ministerio que desarrollaron los padres de Ezequiel, que también eran sacerdotes, no lograron evitar las tragedias o la desgracia del pueblo de Israel. Más bien abonaron el terreno para que los caldeos vinieran y los deportaran a Babilonia. Pero ahora Ezequiel tiene un encuentro con Dios
Y en ese encuentro con Dios, entonces, por eso se convierte su ministerio de profeta o de sacerdote a profeta, y ahora es la persona a la que Dios va a usar para traer su palabra, una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra que llegue al corazón de las personas, una palabra que forme el intelecto de la gente, pero también el corazón. Cuando le hablo a las personas que trabajan con nosotros, o trabajan, digamos, bajo nuestra cobertura, yo les digo, la predicación debe formar el intelecto, o sea, debe llevar una enseñanza de la palabra de Dios, pero la predicación debe llegar al corazón de las personas, debe llevarlos a un cambio, a una transformación, debe llevar al esposo a ser diferente, a los hijos a ser diferentes. La predicación debe conquistar entonces a las personas desde el corazón, no solamente desde su intelecto. Uno podría mirar entonces dos facetas de la vida de Ezequiel, una como sacerdote y otra como profeta. Pero como profeta está lejos del altar y del pensamiento tradicional. Y ya les decía, porque años antes el templo ha sido destruido, el altar al que él está acostumbrado, el altar al que Ezequiel, pues en el que Ezequiel ha pasado su niñez, su adolescencia y parte de su juventud, ya no existe entonces. Así que está lejos de ese lugar. Y yo quiero decirles al lado de esto, que en muchas oportunidades Dios le va a hablar a las personas cuando rompen los paradigmas, cuando deciden salirse de la rutina, cuando deciden salirse del tradicionalismo. Ahí Dios les va a hablar. Antes no lo va a hacer, porque Dios no va a entregar la palabra o su vino, no lo va a echar en odres viejos, en odres que no aguantan la nueva unción. No los va a echar ahí. Entonces Ezequiel está pasando por una situación bien especial, porque ha sido deportado a Babilonia, pero Daniel es la persona a la que se le ha encomendado profetizarle a los cautivos, mientras Jeremías le profetiza a los de Judá y Daniel profetiza en la corte en Babilonia. Entonces, pero miren que ahora ya comienza a fluir algo que no había fluido antes, algo que a lo mejor estuvo frente a los ojos de Ezequiel durante toda su historia como persona, y que lo conoció tal vez las problemáticas del pueblo porque las escuchaba hablar en casa, pues en casa se habla de la iglesia. Al menos, digamos, nosotros salimos el domingo a almorzar y estamos normalmente, a veces almorzamos ahí juntos en familia y estamos hablando de iglesia, de cómo fue el culto, de quién se equivocó, de cómo cantó alguien de bien, de cómo la predicación fue inspiradora, de los detalles del culto. Entonces, así que Ezequiel es una persona que logra conocer muchísimo acerca del pueblo y de sus problemáticas, pero Dios no le ha hablado todavía hasta este momento, decimos, cuando ya están en cautiverio. Podríamos hacer aplicaciones prácticas en cada una de los partes del sermón. La primera es que vale la pena pensar si nuestro ministerio necesita ser redireccionado. O sea, si en nuestro ministerio, digamos, el altar que nosotros tenemos y que usamos y donde ministramos, es un altar de la presencia de Dios, ¿sí o no? Y si lo es, entonces nuestro ministerio tal vez está oxigenado. Y si no lo es, tal vez nuestro ministerio está en el momento justo de ser redireccionado. Nosotros comentamos mucho en el equipo de pastores las palabras del pastor Denis Episcopo de la curva maldita, ¿no? De cómo hay ministerios que llegan a un lugar o a un punto donde en vez de crecer, más bien tienden a decrecer, poco a poco a decrecer. El pastor comienza a confrontar con la iglesia, comienzan los problemas con los líderes, comienzan los reclamos y el pastor a defenderse y la familia pastoral también a defenderse, y entonces empieza unos choques ahí internos en la iglesia y la iglesia más bien se va envejeciendo antes que crecer. Entonces, por eso pienso que los ministerios, o en este caso, cuando hablo de los ministerios, hablo de la persona como tal, el pastor, la pastora, el misionero, bueno, el líder, esa persona debe pensar si su ministerio necesita ser redireccionado o como lo está llevando a cabo, puede oxigenar a la gente que está bajo su cobertura. Porque si no,
habría que pensar, mi ministerio debe ser redireccionado. La segunda cosa o el segundo aspecto que vamos a mirar cuando el poder regresa al altar es que regresa la visión. Regresa la visión. Porque el texto dice así, y quiero ser ahí fiel a lo que dice el texto. Dice en la segunda parte del verso 1 y el verso 2, dice, el Espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos, me hizo recorrer el valle de un lado a otro y pude ver allí que habían muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Y me llama la atención acá la forma como el profeta ahora tiene una visión, antes no. O sea, miren, antes él no ha visto ese valle. Es más, perdonen para todos los teólogos acá, pero es más, es muy posible que el valle no existía y los huesos tampoco existían. O sea, el valle es un lugar que tipifica la amplitud de lo que Dios le va a mostrar a Ezequiel. Por eso no lo lleva a un cuartico de oración, o por eso no lo lleva a un lugar, bueno, pequeño, estrecho, tal vez en su aposento, porque entra como en un éxtasis donde comienza a ver algo. No sé si tiene sus ojos cerrados exactamente o está como perplejo y aparece una pantalla en 3D y empieza a ver un valle que nunca antes ha visto y que tal vez nunca más va a volver a ver, solo lo va a ver en esa visión. Y en el valle, ahora hay que entender que eso no ha pasado en su vida antes. Y también estoy tratando de decir que nuestro ministerio debe tener tiempos donde Dios revela cosas, donde Dios trae visiones claritas. Y nosotros debemos tener, digamos, muy puntual cuando vamos a escribir nuestro proyecto. Yo hablo de los proyectos dinámicos y los presupuestos dinámicos, porque cuando nosotros nos pegamos a los presupuestos ahí cuadriculados con base en el del año pasado, vamos a tener problemas ahí porque la iglesia no se va a desarrollar y las proyecciones, el PEI, tampoco se va a desarrollar a menos que sean dinámicos, a menos que haya revelación del cielo mientras dormimos o mientras comemos o mientras estamos en el devocional personal. Debe existir ahí la visión que es revelada del cielo. Si no es así, el ministerio debe ser replanteado. Entonces dice la palabra que el Espíritu vino y lo llevó. Interesante, lo cogió de un lugar donde estaba, digamos, espiritualmente hablando, se da en la visión, y lo lleva, lo transporta, lo moviliza, como dándole a entender, esto no es el lugar en que quiero que estés. O sea, como que geográficamente lo hacen mover. Es lo que se da ahí en la visión. Y luego le dice, y lo lleva a un valle y lo mete en el valle. Y quiero que pensemos acá, ¿por qué Dios lo mete en ese valle? ¿Cierto? Y bueno, les decía que el valle pues tipifica entonces la amplitud de la visión. Pero dice en la Reina Valera, dice que lo hizo a pasar de cerca. Me gusta eso que dice la Reina Valera. Me hizo pasar cerca a los huesos, o sea, los pude ver. No sé si él palpa los huesos, pero está tan cerca que hay una conexión así personalizada. Nosotros hablamos mucho del pastoreo personalizado. Aquí hay una cantidad de los pastores y equipo que trabajan con nosotros ahí en la iglesia. Entonces hablamos del pastoreo personalizado. Pero esto no es otra cosa lo que Dios le está mostrando a Ezequiel. Le está diciendo el pastoreo que ustedes han brindado al pueblo o que los religiosos han brindado al pueblo es un pastoreo impersonal. Es un pastoreo indiferente, es un pastoreo que les preocupa que la gente venga el domingo a la iglesia, pero el contacto del pastor con su iglesia no es más. Y en algunos casos, en nuestra denominación también ocurre así. El pastoreo es a la distancia. Hay pastores que se han vuelto, digamos, tan modernos que ya no visitan a la gente, y visitar a la gente es entonces ser retógrada para algunos, o llamarlos a hacer las rondas de las fonovisitas, es ser retrógradas. Pues hermanos, esos retrógradas tienen las iglesias llenas, y usted ve iglesias llenas en otras denominaciones también. ¿Saben por qué? Porque son retrógradas para algunos que llaman a la gente, que los visitan, que están pendientes. ¿Saben qué dice el profeta? Me llevó al valle, me hizo untar de huesos. Saben, el pastor tiene que oler a oveja, no solamente oler a loción, tener un saco que uno se le pone aquí como para quedar en la foto, pero la cosa es que debe oler a oveja.
debe sentir lo que siente el que está enfermo, el que no pudo ir al templo, la abuelita que diezmó durante muchos años, que asistió durante muchos años a la iglesia, que lideró y muchas cosas lideró en la iglesia, pero que ahora está en una silla de ruedas. Pero el pastor, en algunos casos, ya no tiene el tiempo, ya está muy ocupado. Es muy importante como para ir a esos lugares. Pero Dios le dice a Ezequiel, le dice, debes ir al valle, debes bajar donde está la gente, debes untarte de gente. El pastor, perdón que yo lo diga así, pero yo lo comparto así con mi equipo, y ellos ya lo saben claro. El pastor que no quiere untarse de gente no debe ser pastor, debe ser abogado, tal vez, bueno, ni médico, porque los médicos se untan de gente. Entonces, pero abogado y otras profesiones, arquitecto, otras cosas, ingeniero, otras cosas, pero que no sea pastor, porque va a lastimar la gente, porque va a entretener a la gente, porque va a mantener, perdonen, pero porque es posible que nosotros nos acostumbramos a mantener nuestra estabilidad, ¿cierto? Si tengo estabilidad, no pasa nada. No pasa nada que yo nunca piense tener un equipo pastoral. No pasa nada que nunca piense tener un equipo un pastor para jóvenes. No pasa nada que nunca piense tener personas que tocan los instrumentos en la iglesia. No pasa nada. Entonces, cuando hablo de presupuestos dinámicos y de proyectos dinámicos, hablo justamente de eso, de pensar en la gente, de pensar en la iglesia generacional. Yo tengo que pensar que mi equipo debe tener personas que trabajan muy bien con la niñez, que lo hacen excelente. Debo tener personas que trabajan muy bien con los adolescentes, con los jóvenes, con la alabanza, con la logística, que manejamos bien lo de parejas. Justamente eso es lo que Dios quiere enseñarle a Ezequiel cuando dice, vamos al valle, vamos a conocer la necesidad de la gente. Miren, yo no ando tanto como algunos de ustedes, pero digamos, yo voy a algunos lugares y le pregunto, ¿y cómo van? No, pastor, por aquí hace años que no pasa el pastor. Hace años que no pasa el pastor. Y hay gente, digamos, gente con la que me relaciono, que dice, pastor, yo no he vuelto a la iglesia hace mucho tiempo. ¿Y por qué? No, porque nunca más volvió tampoco el pastor a buscar a la oveja perdida. No, o sea, yo soy la oveja perdida y nunca más me han vuelto a buscar. Y uno dice, wow, pero a veces hasta comen de las provisiones que lleva esa persona, pero nunca la volvió a buscar. Volver al valle, bajar al valle. Dios le dice al profeta entonces, vamos al valle. Y por un lado es para que vea los huesos. Y quiero que miremos dos términos aquí. Uno es ver. Entonces Ezequiel vio los huesos. Pero cuando la persona ve, lo que pasa es que percibe lo que está pasando. Solo percibe. O sea, es como que vi el accidente que ocurrió allá en la esquina o en el semáforo. Vi el accidente. Yo soy testigo del accidente. La persona quedó en la calle tendida y pasé de largo. Eso es ver. Entonces, pero acá hay un segundo término, es al que quiero hacer también referencia, y ese segundo término es observar. Entonces, Dios quiso que el profeta, además de ver, observara, porque observar tiene la idea de interiorizar lo que vio, de sentir dolor, de relacionarse, de identificarse. Cuando Dios le dice al profeta que vaya al valle y que ande cerca de los huesos, lo que le está dando a entender justamente es eso, a lo que lo está desafiando es que sienta la necesidad, que observe lo que pase con atención, que le dedique tiempo, que deje el afán y el corre, y que le dedique tiempo y que observe la situación, no solo para decir pobrecito, pobrecita, o para hacer una oración por esa persona el domingo en la iglesia donde toda la gente escucha el problema por el que está pasando la persona. De hecho, es una mala costumbre que tenemos en el medio cristiano. Cuando descubrimos o una enfermedad o un problema, una deuda, una infidelidad u otro tipo de pecado, decimos, vamos a orar por el hermano fulano que tiene problemas en su hogar o que tiene problemas, y comenzamos y lo desnudamos ante toda la gente. Eso tampoco lo hace un buen profeta, un profeta que ha reenfocado su ministerio. Pero entonces, no es para eso que visitamos a la gente, pero sí es para conocer y para observar de cerca y sentir la necesidad y generar soluciones. Yo creo que en la iglesia se le deben solucionar muchas cosas a la gente. Enseñarles
enseñarle. Estábamos hablando hace unos días, bueno, o le da el pescado o le da el anzuelo, pero el pastor debe ser el que da anzuelos a la gente, el que da los anzuelos y les enseña a manejar los anzuelos. Cuando eso es así, se siente que el pastor está en el valle. ¿Saben? Pero cuando el pastor está en el valle, tiene la posibilidad de que la gente del valle, que eso lo van a hablar seguramente los otros colegas luego, tiene la oportunidad de que la gente del valle regrese al templo. Hay gente en el valle. ¿Saben? El texto dice que él vio los huesos y los huesos estaban secos en gran manera. Esto indica mínimo dos cosas. Una, que estaban en un problema, sumidos en un problema, pero que Dios le está mostrando la posibilidad de una solución. Pero lo otro es que el problema es muy antiguo, que ha pasado mucho tiempo, que los huesos ya están secos y bueno, eso es. Entonces la idea es que si los problemas han pasado, hay gente emproblemada y a veces no lo sabemos. A mí hay gente que me saluda en el templo y me dice, pastor, ¿me ha echado menos? Yo digo sí, pero no sabía dónde vivía. Bueno, nosotros tenemos, digamos, en mi caso, yo casi no puedo conocer donde viven todos los hermanos, porque nosotros tenemos un sistema de pastoreo que cada sector de la ciudad tiene un pastor, entonces ellos son los que saben. Entonces yo les pido cuenta, de alguna manera ellos pasan un informe de lo que hacen semanalmente en cada uno de esos sectores. Entonces, y entonces me dice la hermana, pastor, claro, me hicieron una cirugía y yo llevaba ya 2 meses sin asistir a la iglesia. Entonces normalmente yo le pregunto al pastor, ¿usted sabe de la hermana Rafaelita, por ejemplo, que hace 2 meses no venía a la iglesia? Sí, yo estaba visitándola, yo estoy pendiente de ella. Ah, bueno, qué lujo, ¿no? Qué belleza. Aplicaciones prácticas en esta segunda parte. Entonces, muy posiblemente hay altares sin visión. Eso quiero que lo pensemos nosotros aquí ya muy a nivel alianza nacional. ¿Sí? Es posible que tenemos altares sin visión. Estamos hablando que lo segundo que pasa es que viene la visión otra vez, ¿no? Porque el pastor a veces no tiene ni siquiera claro, en algunos casos, bueno, hay pastores que tienen claro que van a predicar el domingo y que van a predicar el otro domingo y todo eso lo tienen clarito. ¿Y para dónde van? ¿Qué vamos a hacer en el mes de enero? ¿Febrero qué pasa? ¿Marzo qué pasa? Y lo tenemos clarito. Y si no lo alcanzamos, nos esforzamos, nos trasnochamos, le hacemos lo que sea necesario para alcanzarlo. Visión. Y uno duerme con esa visión, almuerza con esa visión, va a la ducha con esa visión. Y hay vida, y hay ganas. Y uno se para todos los días con ganas. Y qué pereza, no, pereza no. Porque si somos, digamos, tenemos una visión, esa visión nos va a empoderar, esa visión nos hace correr, sí o sí. Entonces, la idea acá es que, pero hay altares donde no hay visión. ¿Cómo usted se da cuenta que el altar no tiene visión? Cuando usted descubre, pasa la estadística, la regional y la nacional, y usted descubre que su estadística es muy semejante a la del año pasado y a la del año antepasado, por ejemplo. Eso es un altar sin visión. Y les comento una anécdota. Hace un tiempo trabajamos con un colega, él estaba bajo nuestra cobertura, y cada 8 días pasaba la estadística del grupo de conexión, del grupo de vida, perdón, en ese tiempo grupo de vida, y entonces él los pasaba, lo mismo, copiaba los de la semana pasada y los pasaba, o sea que a los 6 meses estaba copiando todavía el informe del mes de enero, y entonces yo comencé a mirar, pero casualmente siempre le asiste la misma gente y siempre recoge la misma ofrenda, 2,000 por ejemplo, siempre 2,000, pues los 2,000 los sacaba él del bolsillo, los colocaba y entonces el muérgano no iba a recoger los informes en los líderes. O sea, un pastor así, ¿para qué? Gracias a Dios se fue, ¿cierto? O sea, ya no está. Entonces, esa es la idea. Porque hay altares donde no hay visión. Hay gente que está ahí como un escampadero. Yo digo, vea, yo le digo a mis hijos, nosotros tenemos 3 hijos, están por acá todos 3, ahí están, levanten su manito, levántala bien alto, no les dé pena, que es cierto, soy calvo, pero no es verdad. Entonces la idea de ellos, yo les digo a ellos y al resto del equipo, porque ellos ya todos 3 están en el equipo, en nuestro equipo. Y entonces yo les digo que yo no espero estar ahí por comida. Y yo les estoy diciendo ya, a mí me faltan 7 años para pensionarme. Eso lo digo con mucho respeto acá. Eso es la forma como yo pienso. Ustedes pueden pensar como ustedes quieran y tranquilos. Seguimos siendo amigos. Y yo les digo, vea, cuando me falten 3, 4 o 3 años para pensionarme, yo comienzo a hacer la transición con el equipo que está ahí. Espero que no me impongan a alguien de aquí a la nacional, ¿no? O sea, la idea es comenzar a hacer la transición y yo estar ahí tras la cortina para decirle, ojo con esto,
Eso se maneja así. Y cuando ya cumplan los años de la pensión, entonces ya decirle, bueno muchachos, fue un placer. Cuando se les ofrezca alguna cosa, ahí voy a estar pendiente, voy a servir a honoris, o sea, no tienen que pagarme nada por seguir sirviendo, porque ya para eso tengo una pensión, espero llegar hasta allá, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, no, y quiero que la iglesia pueda ser dinámica todo el tiempo, una iglesia generacional todo el tiempo. Yo espero que esa iglesia siempre tenga visión. 3, y cerramos con esto. Es que cuando llega el poder al altar, cuando regresa el poder al altar, interactúa con nosotros. Lo tercero que pasa es que el poder interactúa con nosotros. Lean, por ejemplo, el versículo número 3 del capítulo 37. A ver qué nos dice ese versículo número 3. Dice, entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre natural. Ezequiel, ¿hombre qué? Hombre normal. ¿Crees que estos huesos pueden volver a vivir o pueden volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Y es una pregunta muy pues interesante, pero más que la pregunta, yo quiero que miremos la forma como interactúa el poder, o sea, el poder es la intervención de lo divino sobre lo humano, ¿cierto? Entonces, la impartición es la impartición de lo divino sobre lo humano. ¿Cómo interactúa lo divino y lo humano cuando el poder regresa al altar? Porque miren, nunca Ezequiel ha escuchado, al menos que se registre, ha escuchado la voz de Dios así tan clarita. Pero Dios ahora en esa visión le está diciendo, hijo de hombre, hombre natural. Y esto nos lleva a pensar que Dios no quiere que Ezequiel se enorgullezca, que Dios no tiene tapete rojo para Ezequiel. O sea, hay gente que le gusta el tapete rojo. Dios no es de tapete rojo. Qué pena, ¿no? Pero Dios no, o sea, el Dios al menos que uno ve en la Biblia, no busca hombres y mujeres de tapete rojo, busca personas comunes y corrientes. Por eso le dice, hijo de hombre, eres natural. La visión que vas a recibir es una visión del cielo, sí, pero eso no te hace más importante como para que mires a los demás por encima del hombro, o como para que ya no puedas ir a la barriada, a los barrios, a las veredas, a los campos, como para que ya no huelas a oveja. No, Dios le dice, eres una persona común y ¿qué? Corriente, como el tema de anoche, ¿no? Hombres común y corriente, personas naturales que reciben cosas sobrenaturales, pero que no son de ellos. ¿Saben? El ministerio que Dios nos entregó es de Él, no es nuestro. Nosotros no nos lo llevamos. Pues no somos dueños de la iglesia, pero sí tenemos la responsabilidad de preparar personas para que cuando nosotros ya estemos con canas o sin canas, podamos tener ya quien nos releva. No idea. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo interactúa Dios con el profeta? ¿Cuál es esa interacción? La primera, le dice, hijo de hombre. O sea, esa es la primera interacción que hay, al menos en ese pasaje. Y bueno, porque primero lo está llevando a un lugar, pero no ha hablado con él, no le ha dicho nada, pero ahora le está preguntando o le está llamando la atención a él. Y es interesante que en algún momento de la vida de oración uno sienta una presencia de Dios exclusiva para uno. Tal vez usted ha estado en lugares, en eventos donde usted siente que Dios ahí está hablando con usted. Y tal vez el del lado no siente nada, porque está chateando, por ejemplo, está enviándole mensajes a los líderes para que prediquen el domingo, por ejemplo, o cosas así. Entonces, él no lo va a recibir, pero tal vez hay alguien que está ahí atento y dice, esto era para mí, esto era para mí. Ahora Ezequiel está sintiendo que Dios está interactuando con él. Hijo de hombre, es algo personalizado para él. Y luego la otra forma es que le dice, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? O sea, Dios es Dios. ¿Qué necesidad tiene Dios de preguntarle a Ezequiel esto? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque Dios es Dios, soberano, poderoso, eterno, Él quiere contar con nosotros. Él no es el solitario. O sea, miren ustedes, para los que trabajan solitario hasta recogen la ofrenda en la iglesia, ¿cierto? Dios no es el solitario. Dios hace equipo con Ezequiel, un hombre que no tiene ni respuesta a lo que Dios le pregunta. Pero es que eso no es relevante. Lo relevante es otra cosa. Lo que Dios está buscando en Ezequiel no es que él tenga respuesta a lo que le pregunta. Lo que Dios quiere es que Ezequiel crea en lo que Dios quiere hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Y cada vez que Dios piensa en nosotros,
Cada vez que Dios nos involucra en su equipo es porque Dios y nos pregunta, nos consulta o nos consulta como para que lo dejemos hacer o no, pero sí interactúa con nosotros. Es que Dios quiere que nosotros creamos en lo que Dios puede hacer. Ahora, Dios puede hacer que esos huesos vivan, nos lo van a enseñar luego, y cómo se dio y todo ello. Pero hasta a mí me dieron para que hable hasta aquí, en ese caso, y es que le dice, ¿vivirán los huesos? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Me parece genial la respuesta. O sea, un poco nerviosa, tal vez podría verse como un poco insegura, pero tal vez Dios le pudo decir también, si quisiera, no los haré vivir. No vivirán jamás, por ejemplo. O lo que Dios quiera decirle. Pero Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces, genial eso. Dios le pregunta, Ezequiel le puede responder. Dios le pregunta, Ezequiel le puede responder. Yo no sé si hay momentos de la oración, de su oración, de mi oración personal, donde Dios nos pregunta, ¿crees que la iglesia saldrá de esa crisis? ¿Crees que la iglesia vuelve a repuntar? ¿Crees que podrás remodelar el templo? ¿Crees que podrás comprar lo que has soñado y que otros soñaron y que no lo lograron? ¿Crees que eso puede pasar? Y que usted pueda responderle al Señor, Señor, tú lo sabes. Tal vez el Señor le va a responder, bueno, yo lo sé, pero eso se va a dar con base en su fidelidad, con base en su compromiso. Eso se va, yo quiero hacerlo. Tal vez Dios le va a decir, yo sí quiero hacerlo, pero se va a dar con base en lo que usted crea que va a pasar. Porque nosotros actuamos con base en lo que creemos. Nosotros trabajamos con base en lo que creemos y eso nos va a generar resultados. Entonces, sencillo, cada pastor puede mirar la sede que le han encargado por la gracia de Dios y usted dice, yo sí le he creído a Dios, definitivamente le he creído a Dios. Le he creído por esto, le he creído, y por lo que usted le cree a Dios, en eso va a ser fuerte. Y si usted, en lo que usted no le puede creer a Dios, pues en eso va a ser débil. Entonces vamos a concluir. Pero lo vamos a hacer orando. Antes de ello, quiero comentarles que creo que los ministerios que trascienden son aquellos que logran silenciar su poderío, sus voces, y no escuchar los ruidos internos y externos, y escuchar a Dios. Esos son los líderes que trascienden y que no mantienen quejándose, y que el pueblo que está bajo su cobertura siempre está bien oxigenado. Esos hombres y mujeres entienden que el poder de Dios visita con frecuencia su altar. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies un momento? Tal vez usted ha leído Ezequiel 37 muchas veces, pero en esta convención va a escuchar cosas que a lo mejor ya las había escuchado y solo se las vamos a recordar. Pero tal vez en este momento especial de la historia, de su historia ministerial, tal vez es el año 30 para usted, tal vez es el año 40 de su edad, para mí es el año 55 de edad, pero tal vez en este momento de la historia es donde justamente Dios trae una palabra nueva, Dios trae una nueva visión, y es muy posible que algunos se van con una nueva visión de este evento y que su iglesia va a sentir, va a ver que uno era el pastor antes de venir al evento y otro después, porque acá Dios le entregó una palabra. Así nos ha pasado en muchas oportunidades. Creo que está también. Padre, en el nombre eterno de Jesús, nosotros venimos a amarte.